Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que odináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguen de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro hermano Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura de La vida en familia de Rodolfo Caligaris. Entonces ahora nos toca entonces la página número 163. Ah, esta ya la vivimos, creo que sí, 167. Nos toca la 167. Ajá. ¿Cómo ayudar al hijo a ser un buen estudiante? Y dice, conjuntamente con las providencias sugeridas en el capítulo precedente, en el sentido de promover la buena formación intelectual del hijo, sería deseable que la madre y el padre se tomasen la obligación de incentivarlo para su ingreso en la escuela, manteniendo siempre su deseo de estudiar a través de renovadas motivaciones, ampararlo psicológicamente para que acepte la disciplina, el cansancio, los posibles fracasos, los motes, la hostilidad de uno u otro desafecto, etcétera, como experiencias necesarias en el aprendizaje de la ciencia de vivir. Ofrecerle con su presencia, su paciencia y su interés una atmósfera de acogimiento, de serenidad y de incentivo para el progreso. Verificar si él hace con esmero las tareas escolares y de acuerdo con su capacidad. Orientarlo en la fijación de horarios para el reposo, la diversión y el estudio. Acompañarlo en los estudios, respondiendo a sus preguntas y prestándole ayudas ocasionales, pero sin hacer sus tareas, ni cometer el error de sobreprotegerlo, exceptuarlo de trabajos domésticos, contratar a profesores particulares en carácter permanente, etc. Cultivar su modestia y lealtad, combatiéndole cualquier manifestación de orgullo y de espíritu competitivo con los compañeros. Ejemplo de trabajo intelectual, por lo menos con la lectura de periódicos y revistas de buen contenido. Diálogo constante con el hijo, haciendo que aprenda a exponer, a juzgar y a resumir. Orientación en cuanto a los métodos y programas de estudio, así como a la compra de compendios y obras de consulta. Respeto a la personalidad de cada hijo, absteniéndose de ideas preconcebidas, de juicios definitivos y de comparaciones vejatorias. Estímulo a la fuerza de voluntad y al sentimiento de honor. No tolerar negligencias o fraudes ni pagar por las buenas notas. Siempre que sea posible, colaborar en alguna actividad extraclase, formando así un frente único con la escuela. Valorización del esfuerzo personal. Es más digno de elogiar el hijo que incluso estudiando con ahínco no consigue sacar una nota superior a 6, que otro mejor dotado que con holgazanería solo obtiene 9 o 10. Hacer que el hijo estudiante tome conciencia de que su formación será mucho más perfecta en la medida en que él mismo procure autoeducarse. Una de las primeras cosas que debe aprender es a aprovechar bien el tiempo,
para dar buena cuenta de sus obligaciones escolares, sin perjuicio de otras prácticas por las cuales se interese, como deportes, recreación, paseos. Es sumamente ventajoso a saber trabajar en equipo, ora apoyando a los compañeros, ora apoyándose en ellos, ya que nadie puede ser el dueño absoluto del conocimiento. Las notas altas solo tendrán valor si fuesen justas y tradujesen realmente el aprovechamiento. El estudio es un problema suyo y no de los padres, correspondiéndole adquirir por la perseverancia aliada a la fe en sí mismo la capacidad de superar las pequeñas derrotas para alcanzar la victoria final. Será necesario que resista a las presiones del medio en que vive, liberarse de la dispersión y ejercitar la concentración de la mente, sin lo cual no estará caminando hacia la autonomía. Debe hacer del estudio un medio para establecer buenas relaciones humanas y perfeccionar su carácter, a fin de ejercer bien su papel a favor de la comunidad. Deben los padres dedicar atención constante al mejoramiento de los procesos pedagógicos en el sentido de ofrecer a los pequeños viajeros recién llegados de la espiritualidad la rememoración de aquello que aprendieron y de los compromisos que asumieron antes del proceso reencarnatorio. Quien aprende puede enseñar y quien enseña perfecciona lo aprendido. Waldo Viera, Andrés Luis, Conducta Espírita, capítulo 42. ¿Algún comentario, Magdita? Estaba viendo ayer una película que era rusa. Bueno, no ha terminado, tengo que ver. Pero unas amigas, ¿verdad? Entonces una de pues sí, hija de un abogado y gente de buenos recursos, pero la hija la gana o era tonta, una de dos. Entonces él le pagaba a la compañera que no tenía los medios ni nada, pero muy inteligente. Y ella se pasaba a los exámenes, se hacía pasar por la otra para ganar los exámenes, para todo. Y yo pienso que, pero el otro le pagaba, pues era un... Entonces yo pienso que hay personas que hacen eso. Una vez sí me pasó que una persona que yo conocía, mi jefe, con la hija, más o menos la edad de mi hija, creo que tenía que entrar a la universidad, y me hablaron si mi hija le iba a hacer el examen. Eso es personas que seguramente que así la han pasado, por eso es de que no confían que los hijos puedan hacer los exámenes, ¿verdad? Eso me está hablando ahorita. Gracias, Marita. Y efectivamente eso precisamente el año pasado estábamos viendo nosotros también que nos estaba comentando unos amigos de la nena que también se hicieron sus exámenes ahí en la San Carlos para poder ingresar en la San Carlos. Y uno creo que era para, no me recuerdo, pero creo que uno era para arquitectura y el otro que era también para medicina, pero total que una compañera de la nena, que ella había estado pasando los años gracias a la nena, ¿verdad? Porque le pasaba, ¿cómo se llama? El norte de muchas cuestiones, entonces ella le ayudó muchísimo durante casi que toda la primaria y básicos y bachillerato incluso a esta patoja. Entonces, sorpresa para nosotros que está estudiando arquitectura en la San Carlos. Y entonces, pero no tenía la capacidad intelectual ni de mi nena, ni de, ¿cómo se llama?, de otros compañeros también que no lograron entrar a la San Carlos. Entonces nosotros tenemos la sospecha, si no la certeza, pero una sospecha muy amplia de que le hicieron el examen también a ella, se hicieron pasar por ella para poder entrar a la universidad. Ganaron y ahorita está estudiando en la San Carlos, ¿verdad? Y así es, incluso también en el caso de René, muchos compañeros que estaban a distancia sacaron mejores notas que él porque se pasaban y era más fácil para ellos poder obtener a través de la tecnología las respuestas y como no estaban los maestros enfrente,
pues obtenía muy buenas notas. Tan es así que obtuvieron medallas algunos de ellos y además de René que pudo haberles ganado incluso, porque cuando estaban presencialmente René sacaba mejores notas que ellos, ¿verdad? Y él fue presencial, entonces esa medalla que obtuvo René este año fue ganada a pulso por la misma responsabilidad que tuvo, porque estaba frente, era presencial, no era a distancia. Entonces vemos que muchas veces, por la misma presión que tienen incluso los padres, algunas veces, otras veces por ellos mismos, la presión de ser el número uno. En este caso, hay la posibilidad de que si es ser el número uno en el colegio, tienen una beca para la universidad, me parece que para la Galileo, si es el número uno. Entonces, no todos los compañeros de aquellos tienen los recursos suficientes para que estudien en una universidad privada. Entonces están, pienso yo, trazándolos todo lo necesario para poder obtener ese primer lugar y obtener esa beca. Pero lamentablemente, tras esa presión, yo creo que entonces los patojos tratan de obtener otros mecanismos no éticos para obtener el mismo fin, ¿verdad? A través de ello y ser el primer lugar. Entonces, cosa que considero yo que ahorita el primer lugar, allá ahorita con René, por esa misma presión que está sucediendo, va a pasar. Vamos a ver el otro año que va a ser presencial, espero yo, a ver si puede mantener esa presión, ¿verdad? Pero lamentablemente es la presión muy fuerte de los padres o incluso si no hay presión también de los hijos de hacer las cosas de forma fraudulenta, porque entonces realmente no se está aprendiendo y no hay un crecimiento de sus neuronas, porque recordemos que cuando uno está estudiando, está leyendo, se está produciendo unas conexiones en las neuronas que eso lo vuelve a uno más inteligente por el mismo estudio, ¿verdad? El mismo análisis que se va teniendo en esas situaciones. Entonces creo que ahí en esas situaciones creo que no debiera ser así. Entonces debe respetarse también la capacidad intelectual de los hijos, pero uno tiene que ver que ellos cuando tienen una mayor capacidad intelectual, pues entonces exigirles. Yo me recuerdo y les comentaba a ustedes en alguna oportunidad que cuando yo estaba en primaria, incluso también en bachillerato, pero más creo que fue en primaria, porque mi papá ya en esa época ya trabajaba y llegaba ya muy noche. Pero cuando estaba en primaria y yo sacaba un 92, 91, me decía mi papá, que me comentaba, Patojo, mira, perdiste 9 puntos. Aquí cuando sacaba un 95, mira, Patojos, perdiste 5 puntos. Entonces yo tenía la presión de mi papá también en ese sentido y trataba yo el siguiente mes mejorarlo. Por supuesto que no hago eso con los patojos, ¿verdad? Sí, los presiono en el sentido que saqué buenas notas, ¿verdad? Pero afortunadamente ya han creado ese hábito de las buenas notas. Eh, yo creo que eso es una buena, tal vez un reforzamiento, pero por lo menos una buena orientación en ese sentido, ¿verdad? Para con los hijos. Entonces llega un momento en el cual uno ya no les puede ayudar, como dice aquí el libro, ¿verdad? Porque ya nos han superado. Porque lo que yo vi hace unos 40 años, estando o más en el colegio, ya ahora ya es mucho más moderno todo eso. Y entonces creo que lo que yo vi en quinto bachillerato, yo lo estaban viendo a finales de primaria, Sí, ¿verdad? Entonces, pero en la medida de lo posible tratar de allanarles el camino para sus estudios y que saquen buenas notas y tratar de hacer uno lo que están mejores según sus capacidades, ¿verdad? Porque hay que ver también cuáles son las capacidades que uno tiene. Uno quisiera tenerlos en los mejores lugares, que estudiasen en los lugares más prestigiosos, pero no siempre se tiene esa capacidad económica. Entonces, lo que está al alcance de nosotros, entonces, poder y brindarles ello, ¿verdad? Haciéndoles hincapié también que es una oportunidad que tienen que aprovechar, ¿verdad? Para ello, para eso. Entonces, creo que de esta manera, como dice el título, cómo ayudar al hijo a ser un buen estudiante, pues se va, se va logrando, ¿verdad? Con todos estos tips que nos da Rodolfo Carigaris, acá en este sentido. Y yo creo que nos da muy buenos tips para todos los que somos papás o los que tienen a su cargo también niños o adolescentes para poder
darle seguimiento y lograr que realmente sean unos buenos estudiantes, porque incluso aquí nos habla de fomentarles la disciplina, ¿verdad? Y una cuestión en cuanto a organización, ¿verdad? Saber que hay tiempo, tiene que haber tiempo para el estudio, también, por supuesto, tiene que haber tiempo para el deporte, tiempo para la recreación. Todo es cuestión de saber organizarse, saber uno, tener, sí, saber organizarse para hacer tiempo para todo y tratar de evitar lo que, pero lamentablemente muchos caemos en ello, lo que son los ladrones del tiempo, los distractores. Entonces, que pasamos mucho tiempo ahí, podemos pasar incluso hasta horas distrayéndonos en otras cosas que, pues, que no nos benefician para nada, cuando pudiésemos estar utilizando ese tiempo, eh, ya sea para estudiar, para hacer deporte o para recreación, una recreación sana, que eso equilibra, nos daría un equilibrio para nosotros, para no solamente sentirnos como que amargarnos la existencia de que solamente estamos estudiando y estudiando y no se mira claro nada más, o trabajar. En el caso de los que estudiantes que trabajan también, ¿verdad? Que solamente están trabajando y casi no tienen tiempo para estar estudiando. Entonces creo que un equilibrio en todo ello nos va orientando, teniendo de la mano las herramientas de la organización, como también fui fomentando la autodisciplina dentro de nosotros mismos, porque me llamaba la atención también aquí algo muy importante que nos decía que tenemos que irlas enseñando a su autonomía, es decir, a ser independientes, cosa que es bien difícil a uno como padre cuando uno es sobreprotector, porque uno quisiera tenerlos en un cristal, en una esfera de cristal y que no les pasara absolutamente nada. Pero lamentablemente hay que dejarlos estar adelante. ¿Quieres comentar? Sí, adelante. Sí, en esto pues yo siento que también, tanto tú como Magdita, me van a dar la razón. Inculcar a los hijos que estudien es parte de hábito, sí, es disciplina, y de la manera en que nosotros, para muchas personas dirán que papás tan exigentes, pero si uno no los presiona también ellos se ponen en la cuerda floja, o sea, sí tiene que haber bastante disciplina. Yo en lo personal, Magdita, yo les ayudaba a ellos de la primaria para abajo, pero no en hacérselos, pero sí los orienté. De básicos para acá a la fecha, usted no me va a ver a mí, más bien les digo, mira cómo lo haces, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que los hijos que logran triunfar también son de los que vienen de papás exigentes en el estudio. Son, sí, Sí, ¿algún comentario, Marita? Sí, pero fíjese que por lo que está ahorita, imagínense qué profesionales van a salir si no están tomando el estudio a conciencia. Entonces, estos son los profesionales que fracasan o que van a ayudar a alguien o mal los van a perjudicar. Lo que yo entiendo es que tal vez las buenas notas no son tan importantes. Lo importante es que entiendan, porque antes yo me recuerdo que tenía una amiga que ella se aprendía todo de memoria, pero seguramente lo entendía. Y en cambio, lo importante es entender, no saberlo de memoria, va a sacar 100 y a la hora de aplicar, hacer la práctica, no sabe. Muchas veces se han visto profesionales muy buenos estudiantes, pero para el trabajo fracasan. Pero es eso, que tienen que, pienso yo, los colegios pues que tienen que ver que los estudiantes entiendan que están viendo, porque si no, no van a dar resultado. Mire, a mí me pasó con mi hija, solo yo, ay, ¿qué iba a hacer? De cuando estaba chiquita, pues sí estaba yo a la par, mirando que hiciera sus tareas, y yo mirando y le revisaba.
pero ya después me fui a trabajar ahí a la Boca del Monte. Imagínense que a qué hora me iba hasta allá y regresaba. Ay Dios, la pobre solita se quedó. Y estaba cuarto año primaria, le tocaba, de paso que el más difícil. Y ese colegio tan exigente, ese colegio sí las volvía locas, porque muy exigente. Y entonces, al final, ¿sabe en qué pude yo ayudarme a que ella se preocupara? Sí estudiaba, pero no para todo lo que le pedían. Le decía, mira, mija, como a cada mes, no sé, le daban esas una libreta, ¿va? De cómo iban y no sé qué. Una agenda. Mira, Calificación. algo así, pero si sacas buenas notas, yo te compro tu disco que eras. Y esos discos eran caros antes, usted. Los discos aquellos, los discos que ahora ya ni se usan. Entonces, y ella creo que por el interés de tener algún disco que quería, estudiaba y ganaba, pero yo la dejé sola. Porque ¿qué iba a hacer? ¿A qué hora venía yo desde la Boca del Monte usted? A hacer comida y a estar revisando tareas? Yo ya no podía. Fíjate que la pobre se tuvo que ver cómo salía. Desde ahí la solté, desde cuarto año primario. Y gracias a Dios, pues, salió. Ahí sí que salió de todo. Y ahí sigue estudiando, no sé qué está estudiando ahora, pero lo recibe en línea. Otra cosa, eso de en línea ha venido a perjudicar a todos los pobres patojos porque ellos, ¿cómo van que les están haciendo el examen? Pero ellos están viendo el libro, pues. No, no los están controlando. Y entonces, todo eso que no vieron ahorita, que no lo entendieron, si no lo estudian ellos por su cuenta, van a ser lagunas las que les van a quedar. Pero yo creo que lo que sí tiene que hacer, como le digo, es entender, porque eso les va a servir a la hora de trabajar. Eso es, ¿verdad? Porque yo he visto, mire, yo tengo unas amigas que a veces me preguntan cosas que yo digo, pero si ya lo tienen que saber, pues, que se suponen que han estudiado. Y entonces ahí es donde se ve el rendimiento de los estudiantes en su vida de estudiantes y ya en su vida de profesionales o trabajo. Entonces, para mí es entender lo que están estudiando. Solamente eso. Gracias, Madita. Sí, de hecho, adelante. Justamente también eso se ve así un montón en la universidad ahorita, porque como la carrera que yo seguí es muy teórica, digamos, es demasiado contenido escrito. Y generalmente uno cree, o sea, tiene la creencia de que uno como abogado tiene que aprenderse las leyes de memoria y recitarlas en cada caso, pero en realidad no, simplemente es como saber comprenderlas, porque la mayoría, o sea, en los exámenes lo he visto últimamente, ay, es que me aprendí todos los artículos del Código Penal y no venía, yo como, men, tenés que saber entenderlos, no saber cómo, tú no le vas a decir a tu cliente qué es el principio de territorialidad de la ley, eso no le sirve a tu cliente, es lo que está buscando una solución. Sí, 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 pero eso no lo entiende. ¿Cómo, Magdita? Pero eso no lo saben los, ¿cómo le dijeron? Sí, sí. No lo saben Sí, los alumnos y sí, tampoco le han enseñado los maestros cuál es el objetivo del estudio. sí. Fíjense que estaba viendo, mire, ahí estaba viendo un señor que es multimillonario de Sudáfrica. Ese señor está haciendo cohetes para mandar a Marte, no sé qué relajo, pero tiene una de empresas y todo. Tiene ahorita 5 niños. Y saben que ahorita él ya dispuso no mandar a sus hijos a colegios. Él hizo su colegio. Él, ni modo, con todo el dinero que tiene, ¿no? Sí, claro. Entonces, él hizo su colegio y él está viendo qué es lo que van a aprender, no lo que dicen los colegios. Y ahí, y como todo es, como dije, es de la técnica, los niños haciendo robots, A la gran, qué eso, inteligentes. ahí no vi a la gran video,
¿Por qué? Porque él dice que muchas cosas que enseñan en los colegios no les sirve de nada, sino que tienen que ver qué es lo que les va a servir en la vida. Imagínense. Y aquí estamos atrasados, pues. Sí. Entonces, ¿verdad? Sí, Marita. Y algo también que, hablando precisamente de eso me contaba la nena, que incluso cuando estaban en algunos exámenes parciales, o finales, no sé, pero en algunos exámenes, ella estaba sacando su examen según lo que había estudiado, lo que se recordaba ahí, y sus demás compañeros, la gran mayoría tenían su teléfono celular chiviando, y ahí estaban contestando. Es cierto, de hecho eso pasó en el final de economía. Yo Ah, fui la única que no respondió con el celular, ¿verdad? porque todos estaban como, ala, no, pero es que como no lo hiciste, que siguió. Yo como, men, no, yo, o sea, yo sí puse atención en clase y yo quería ser honesta. Y habían otros que lo tenían en sus piernas, que lo tenían en el estuche. Ala. No. Sí, y entonces, imaginémonos qué clase de profesionales van a salir, como él decía Magrita, ¿ah? Pésimos, porque no, ahora si le preguntamos, por ejemplo, a ellos qué piensan acerca de la economía, no van a tener un criterio propio o algo, qué argumento en ese sentido, porque pasaron de noche en la clase de economía. Van a sacar el chivo. Cabal, cuando les esté preguntando el cliente, va Magrita, entonces va a sacar, pero un momentito, va a buscar su teléfono, ahí su chivito para ver cómo le van a responder. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente tema, que dice buenas maneras. Dice, dice, ¿bastaría que nuestros hijos lograsen excelentes resultados en su vida estudiantil para merecer el concepto de bien educados? Está claro que no. Tenemos que enseñarles igualmente a portarse como gente civilizada, comenzando por la observancia de las siguientes reglas. En casa, saludar a los padres y a los hermanos cada mañana, al levantarse y por la noche al acostarse. Cuidar del aseo corporal, bañándose y cepillándose los dientes después de cada comida. Cortar periódicamente el cabello y las uñas. Nunca llevar el dedo a la boca o a la nariz. Ser diligentes con el vestuario y utensilios personales, guardándolos en buen orden después de haber sido usados. Colaborar en la limpieza y arreglo doméstico, evitando derramar líquidos o tirar basura al piso. En las comidas, esperar a que los mayores sean los primeros en acomodarse y servirse. No ponerse de bruces ni apoyar los codos en la mesa. No llenar el plato en demasía. No tocar los alimentos con las manos, salvo en caso absolutamente necesario. Masticar despacio y con la boca cerrada. No hacer ruido al tomar la sopa o el café. No escoger para sí lo que haya de mayor o mejor. Ser atento con los otros comensales, pasándoles los platos. No repetir ningún manjar sin que se le haya ofrecido. Tener el máximo de cuidado para no ensuciar la servilleta. No dejar caer los cubiertos y no permitirse ciertas libertades que pueden parecer repugnantes a los ojos de otro. Al recibir visitas, hacerlas entrar, sentarse, mantener con ellas una conversación amena y agradable, evitando tocar asuntos que puedan ofenderlas o disgustarlas. No bostezar ni mostrarse enfadado delante de ellos y no dejarles marchar sin ofrecerles aunque sea un cafecito. A la salida, acompañarlas hasta la puerta, agradecerles la gentileza de la visita, pedirles lo que hagan siempre, pedirles que lo hagan siempre, enviar saludos a los suyos, etc. Atender de buena voluntad a las justas determinaciones de los padres y hermanos de mayor edad, jamás altercando con ellos. Al salir, despedirse de todos y habiendo visita, pedir permiso. En la calle, andar con paso moderado, sin tropezar ni dar codazos a nadie. Si lo hiciese involuntariamente, pedir disculpas. No rascarse, no patear, no gesticular ni discutir al punto de llamar la atención.
No señalar a nadie ni mirar fijamente a quien quiera que sea, salvo en el momento de saludar. Saludar a todos los conocidos de forma conveniente, descubriéndose y poniéndose de pie al pasar un entierro, cuando se hice la bandera nacional o al ser ejecutado el himno de la patria. Ceder el sitio de paseo a las señoras, así como a los mayores, cualquiera que sea su condición social. No patear las cosas, no tocar los timbres o campanillas de residencias por simple juego, no faltarle el respeto a nadie, ni burlarse de los transeúntes, especialmente tratándose de borrachos y alienados. Prestar auxilio a un ciego, inválido, niño o a una persona anciana que estén en dificultades, hasta para atravesar una calle, etc. En la escuela, comparecer puntualmente a las prácticas escolares, tener cuidado y esmero con los cuadernos, libros, etc. Portarse disciplinadamente, no solo durante las clases, sino también en los intervalos y en la ausencia del profesor. Respetar y estimar a los maestros en general. Oír con atención sus lecciones, respetar, es decir, oír con atención sus lecciones, consejos y advertencias, guardándoles gratitud por los beneficios que prestan. Tratar a los compañeros de clase con educación. No nombrar a nadie por el apodo. Prestar auxilio y asistencia a los más débiles. No rayar ni dañar paredes, instalaciones, muebles y mantener en perfectas condiciones los utensilios que estén bajo su custodia y responsabilidad. En los cines y teatros, si hubiese fila, respetarla. Entrar y acomodarse enseguida sin quedarse paseando por los pasillos. No conversar en voz alta, no lanzar absolutamente nada a los espectadores, no silbar ni gritar cuando haya cualquier falla o interrupción. En los lugares donde se practican deportes, no dirigir palabras obscenas o cualquier ofensa a atletas o jueces, no provocar discusiones. Llamada 17 dice, por tratarse de un fenómeno de proyección en el que el individuo, en vez de lanzar su agresividad sobre los padres, lo hace sobre otra persona que ejerce autoridad, cotéjese anteriormente con las notas 10 y 15. Bueno. Dice, en los templos, guardar el máximo respeto durante las conferencias o celebraciones de ceremonias, no reír ni distraerse, si necesita decir algo, hacerlo discretamente. En cualquier parte, no llamar ni hablar con otras personas en voz alta, de lejos, aunque sean nuestros familiares o subalternos. No pasar entre interlocutores ni interrumpirlos sin pedir permiso. Antes de servirse cualquier bebida o comida, ofrecerla a quien esté en las inmediaciones. Ceder siempre el paso, la delantera o el asiento a las señoras, a los superiores e incluso a los iguales. Al subir una escalera, en compañía de señoras o señoritas, tomarles la delantera y al bajarla, quedarse detrás. Ser cortés y atento para con todos, o sea, pedir, por favor, la concesión de cualquier acto que les sea útil, decir muchas gracias a lo que le haya sido concedido por gentileza, por obligación o por simple comercio, pedir permiso. Para hacer cualquier cosa que dependa del sentimiento ajeno. No llamar la atención sobre sí, no hacer esperar, tener cuidado con los objetos ajenos tomados prestados y devolverlos sin tardanza. Ponerse a disposición siempre que se ofrezca oportunidad. Las personas de buenas costumbres se revelan en los menores actos. Debemos, pues, proteger con sumo cuidado caminos y jardines, monumentos y pisos, árboles y demás recursos de belleza y confort allí donde estemos. Exteriorizar gentilezas y comprensión para con todos. Consagrar los derechos ajenos, usando cordialidad y delicadeza sea con quien fuere. Demostrar con buenos ejemplos que somos cristianos en cualquier lugar. Waldo Vieira, André Luis, Conducta Espírita, capítulo 6. ¿Algún comentario, Marita? Esto ya no sé si yo creo que ya no lo dicen en las escuelas o que porque todo lo contrario hacen. En Sí, todos lados. Ya ves sí, que corren, empujan a la gente. Ay, no. Todo lo contrario de lo que está aquí.
hacen las personas, pero yo pienso que eso ya no lo están enseñando. ya no están dando esta educación. No sé, Betsy debe saber eso. A ver, por ejemplo, en mi colegio sí lo dan, pero es pura fachada. Por ejemplo, en psicología es el nuevo valores, ¿no? O sea, no, nos lo dan, ese es un periodo de logros, pero que nos lo da la psicóloga, o sea, no, Emotional Mind creo que se llama, ¿no? Pero la cosa es que ahí sí nos hacen como mención de todo eso y todo, ¿va? Pero realmente los alumnos toman esa clase como para andar hablando y todo, o sea, porque una vez se les fue y le dijeron, no procúranos otro periodo, así tenemos otro periodo libre. Ahí la prueba, o sea, que me viene como un periodo libre, ¿no? Pero, o sea, si bien existen esos, no se le da mucha importancia o relevancia como tal, entonces los alumnos realmente esos periodos no lo utilizan, no lo... Es cierto, porque a nosotros cuando éramos niños nos daban una clase que se llamaba Moral y Urbanidad. Y entonces esto que estamos viendo aquí leyendo nos lo enseñaban nosotros desde pequeños en primaria, en una clase que teníamos que aprendernos y sacar buen punteo para poder ganar esa clase. Y me recuerdo que, por ejemplo, yo estudiaba en un colegio católico con monjas y era una monja la que nos daba esa clase. Y me recuerdo que teníamos que aprendernos de memoria. Entonces, desde pequeños nos aprendíamos estas buenas maneras. Puchica, hace unos 40 años aproximadamente, 45 años, que daban esa clase moral y urbanidad, ¿verdad? Sí, de hecho también nosotros en la universidad ahorita llevábamos un curso que básicamente era como valores, ¿va? Que se llama Intégrate. Y a mí sí me gustó bastante ese curso, pero la mayoría de los que lo recibieron conmigo estaban como, no, es que este curso es de relleno, que no sirve para nada. Y eran valores, o sea, porque básicamente el fondo de ese curso es cómo vas a ser un profesional así hecho y derecho ya en el futuro si no tenés valores, no tenés humanidad, no tenés esa calidad comunicativa con tu cliente, ¿va? Entonces, eso era todo lo que nadie se puso a pensar. Y yo me quedé como, bueno, o sea, no la aprecian, ¿va? Sí, no les interesa. Sí, no les interesa. Y precisamente yo creo que eso es lo que se ha obviado lamentablemente ya en esas nuevas generaciones, que al final no sé por qué fue que quitaron esa clase de moral y humanidad. Era muy buena. Es que las quitan porque literalmente los alumnos no hablan bien de esas clases y encima no hacen nada en las clases, o sea, por ejemplo, eso pasó conmigo en Intelectus, todo el mundo se quejaba de ello y también esa era buena clase, pero los alumnos son los que no la valoran, entonces al colegio mejor los prefiere quitar. Sí, pues, sí, entonces, sí, claro, entonces vemos que lamentablemente no le dan mayor importancia a estas buenas maneras, ¿verdad? Que como bien dice Marita, ya no se, casi no se mira en la calle. Pero a veces, bueno, nosotros nos enseñaron que cuando había una mujer que tenía un bebé o un niño en brazos, que le cediéramos el lugar, el asiento, ¿no? El paso ahí. Pero yo creo que tal vez con el tiempo se produjo un abuso, porque ya a propósito iban muchas mujeres con sus niños, los llevaban cargados para que les dieran los lugares, ¿no? Entonces, y si no lo hacía uno, entonces se hacían malas caras, y entonces qué barbaridad que este hombre no lo está haciendo, ¿va? Pero yo creo que abusaron mucho de ello, incluso en viajes de unas 3 horas, porque me acuerdo que habían buses de viajes de 3 horas de aquí para el interior de la República, sabiendo que todo el tiempo que va a durar, llevaban a sus hijos, se subían con sus hijos en brazos, ¿verdad? Y entonces para que alguien le diera lugar, para entonces uno iba a pasado 3 horas en ese viaje, ¿verdad? Por esas buenas maneras. Entonces, yo me acuerdo que una vez me sorprendí con mi papá precisamente, porque yo estaba acostumbrado a eso y me iba a levantar para darle lugar. Y me recuerdo que me puso el codo a mi papá para que yo no me moviera. Y me dijo, no, ellos lo hacen a propósito y entonces si saben, entonces deberían dejar a sus hijos cuidando en su casa, porque ese es un trayecto bastante largo. Entonces él ya estaba viendo la psicología y cómo se estaban aprovechando esas circunstancias, porque eso no lo miraba. Ya se subía con los niños, ya estaban comenzando a ver los pasajeros, a ver quién se levanta, ¿verdad? Entonces, y después ni un gracias ni nada, claro que uno no lo esperaba, ¿va? Pero ya ellos decían, no, tengo un niño, a ver, deme el lugar, deme un asiento, ¿verdad? Entonces creo que como que esas malas prácticas, malos usos como que vinieron a De evaluar las costumbres. sí, sí, y no, después ya no, pues ya no se hizo, y todavía se mira, todavía se hace así de esa manera, ¿ah? Pero
Algunas sí son agradecidas, algunas personas que sí se nota la necesidad y que van pues cargando a sus hijos, entonces uno le puede dar, ¿cómo se llama?, lugar y asiento, ¿no? Porque obvio que van probablemente tal vez al médico y van a traer por sus medicinas, ¿ya? Pero hay otros, como en el caso que les estaba contando, que había, me recuerdo que había un viaje en esa oportunidad de 5 horas. Y yo me iba a levantar cabal y me dicen, pues no, cabal, y cabal, estaba molesta esta persona, va a ver para voltear a todos lados porque nadie se levantaba así, ¿verdad? Por eso, ¿no? Y creo que iba lejos también esta persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que prever ese tipo de situaciones, pues y dejarlos cuidando en casa. ¿Por qué va a estar uno arriesgando a los propios hijos en esas situaciones? A no ser que haya una verdadera necesidad, que se nota, va con las personas. Es increíble, pero se nota cuando hay una necesidad y cuando realmente se quieren aprovechar, ¿verdad? Eso hablando de las buenas maneras que son en casa, ¿verdad? Que en casa, en la calle, en la escuela, en los cines y teatros, deportes, templos, en cualquier parte. Todo esto era parte de la clase de moral y humanidad. Y eran tan estrictos con nosotros que creo que nos ayudaron eh, mucho estas normas y esa disciplina que usaban con nosotros para hacernos personas de bien. Y en la medida posible no desviarnos del correcto camino, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué manda, Magdita? No, no, le decía que ahora ya no hay ninguna buena manera. Al contrario, lo votan a uno, no les importa nada. Yo me recuerdo cuando era pequeña y mi abuelita, ella nos decía a nosotros, y era gente que no estudiaba, pues, pero eso venía de generación en generación, cómo tenía uno que portarse. Entonces, toda esta manera también es en la casa donde se enseñan, ya las escuelas o colegios ya las refuerzan nada más, creo yo. Es que realmente yo creo que lo que platicábamos en otras oportunidades, que aprenden nuestros hijos generalmente con nuestro ejemplo, más que por lo que nosotros les decimos. Es con el ejemplo que van aprendiendo ellos. Entonces, si nos ven que estamos fumando, si nos ven que estamos bebiendo, si nos ven que estamos diciendo palabras oeces, si nos ven que estamos faltando el respeto a las demás personas, que nos estamos gritando entre nosotros, sí, eso es lo que van a asimilar ellos, ¿verdad? Pero si observan esas buenas maneras en nosotros, ese respeto, entonces también van a asimilar ese tipo de actitudes, porque eso es lo que están aprendiendo, que así es como se vive en una familia, ¿verdad? Entonces creo que tiene mucho que ver cómo es que viven las familias, y precisamente por eso es el título de la obra de Rodolfo Caligueris, La vida en familia. Esa vida en familia para que sea mejorada, para que en lugar de, para que no se vuelva un infierno estar en uno en su propia casa, sino que se vuelva un lugar, un oasis en el cual uno puede estar tranquilo, eh, creciendo emocionalmente, intelectualmente, aprendiendo también del ejemplo de nuestros familiares y sentirse uno seguro y sentirse uno bien en su casa y no tener el deseo de que, mejor me voy de la casa, ya están otra vez las peleas, mejor me salgo y voy con alguno de mis amigos o amigas o voy a algún otro lado y prefiero mejor estar en la calle que estar en mi propia casa, como sucede en muchos hogares. En muchos hogares, en muchos hogares dicen, no, mejor llego más tarde, porque ahorita van a estar, si llego ahorita me van a estar reclamando, van a estar peleando, van a estar gritando, no me van a dejar en paz. Así es como piensa mucha gente, ¿no? Entonces, viven algunas veces viven solamente en el trabajo, entonces se vuelven adictos al trabajo. Otras veces se dicen, bueno, mejor voy a divertirme y después de trabajo se van a divertir, o si no estoy trabajando, pues se van y están ahí mucho tiempo en las calles con los amigos y prefieren estar afuera y no en su casa, ¿verdad? Cuando en la familia, como aquí bien nos dice la lectura y el título, es donde aprendemos, se da la formación, ¿verdad? De nosotros mismos como seres
en evolución, como seres que tenemos muchos defectos, muchas imperfecciones, varios vicios, pero que estamos tratando de irnos operando. Y estamos viendo al ejemplo de la vida de los demás miembros de nuestra familia, estamos absorbiendo lo bueno y lo malo. Que lo malo es bueno aprenderlo a través de la experiencia, de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Lo peor del caso es emular ese comportamiento, es decir, como ya se hace una programación psicológica en ese sentido, y entonces también podemos pasar a vivir nosotros lo que estamos viendo, que están viviendo sus familiares, porque decimos, bueno, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Verdad? Entonces creo que es una mala decisión y es cuando tenemos que nosotros aprender de nuestros familiares, tratar de aprender de ellos lo mejor, lo positivo que tienen ellos en sus cualidades, observar los defectos y tratar de no caer en esos defectos, así como seres que estamos en evolución en una familia, porque aprendemos de nuestro papá, aprendemos de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de nuestros primos, de nuestros tíos. También después estamos aprendiendo de nuestros hijos y también de nuestros nietos, ya cuando sea el momento, pasamos a aprender unos de los otros. Y entonces, qué mejor manera si estamos viendo que cada uno de nosotros se está esforzando por ser mejor cada día. No perfectos porque ninguno de nosotros es perfecto y tenemos nuestras aristas, pero en la medida de lo posible ir mejorándonos y salir de esta encarnación mejor de lo que entramos en esta vida. Creo que ese es el propósito fundamental y tratar de llevar en familia una vida de armonía, una vida de paz, de tranquilidad, eh, para que sea un remanso esas cuatro paredes que les llaman en algunas oportunidades y podamos sentirnos tranquilos en nuestra casa y no asediados y no con el ánimo de que, bueno, tengo que regresar a la casa, pero voy a llegar a dormir porque no quiero ni siquiera platicar o ver a algún otro miembro de mi familia porque ya lo voy a encontrar o ya la voy a encontrar y me va a comenzar a reclamar o me va a hacer comentarios que no deseo. Y entonces, qué difícil vivir de esa manera en el hogar. Por eso preferiría uno estar viviendo o teniendo actividades en la calle, no en su propio hogar, en su propia casa. Entonces, sí, pero eso depende de todos los miembros de una familia, no solamente de uno, porque uno puede tener el deseo de tener ese remanso, esa paz, pero si los demás miembros de la familia no colaboran, entonces difícilmente se puede obtener ese remanso de paz en nuestro propio hogar. Creo que depende el que cada uno de nosotros aporte lo mejor a la vida en familia, porque sabemos que todos tenemos nuestro carácter negro, agrio, negativo, esa parte de nosotros, pero cuando estemos también así en familia, no lo saquemos, o sea, de que nos aguanten, ¿no? No es la idea de que nos van a aguantar, ¿no? Sino de aprender a relacionarnos con nuestra familia, dándole lo mejor de nosotros, porque es lo mínimo que se merecen nuestros familiares, porque recordemos lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret: ama a tu prójimo como a ti mismo, y no le hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti. Y el prójimo más cercano que tenemos son nuestros propios familiares, es nuestra propia familia. Entonces tratemos de hacer por ellos y darles a ellos lo mejor que somos, lo mejor que tenemos, lo mejor lo que mejor que sintamos, dándoles eso en sentimientos, en charlas, en conversaciones, en buenas vibraciones, para así no solamente estar en un lugar de paz, sino que realmente hacer amigos espiritualmente, como familiares, porque somos familia consanguínea, pero nuestros espíritus, algunos son amigos, otros no son amigos, debemos procurar que todos seamos amigos, ¿verdad? Pero como les decía, depende de todos los miembros de la familia, y uno tiene que, en ese sentido, poner su máximo o mejor esfuerzo. Adelante, André. No. Ah, bueno, si me quieren platicar. Magnita, ¿algún otro comentario?
No, esto no es. Sí, ¿verdad? Creo que esta parte nos ayuda bastante a nosotros a rememorar y creo que sería interesante que regresaran esas clases de moral y urbanidad a los colegios, a las escuelas, para así retomar esas nuevas generaciones. Porque como bien dice Magdita, ya en la calle ya no se miran esas buenas maneras, muchos, o sea, se miran con las personas mayores, se miran incluso en en el interior de la República también, aunque ahí también ya algunos lugares también se está perdiendo, pero eh, sí es necesario porque cada vez somos más, cada vez somos más espíritus encarnados acá en este plan de expiación y de pruebas que necesitan también recibir esas enseñanzas de esas buenas maneras. Porque si no las reciben, no saben qué son buenas maneras y para ellos es normal gritarse, ¡hey, fulanito de tal, vení para acá! Y probablemente tal vez con palabras oeces, gritándose de un lado de un campo para hasta el otro, ¡hey, vení para acá! Que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y que estén tirando colillas, cigarros a las calles, la basura, están comiendo los buses y tiran la basura en las carreteras, están, sí, no ponen la basura en su lugar. Y si hacen algo o dejan algo desordenado, pues lo dejan así desordenado, que sea otro el que se encargue de ordenar. Se tiran las cosas no en su lugar, como comentábamos, en un bote para la basura, sino en el piso y que sea otra la persona que se encarga de la limpieza, que se encargue de recogerlo y ya lo llevará al bote. Sin embargo, mientras eso sucede, pues se ve un ambiente desordenado, sucio, desagradable, por esa falta de atención que tenemos nosotros y no cumplir esas buenas maneras en nuestra casa. Incluso también en los colegios era tan desagradable nosotros descubrir un chicle pegado debajo de un escritorio. Era tan feo y daba asco, porque no era, ¿por qué no estos compañeros los llevaban al bote de basura y los dejaban ahí, no? Los dejaban pegaditos ahí. Eso entre algunas otras cosas que han dejado ahí. Y últimamente, bueno, últimamente no sé, algunos años también, que incluso ponían cosas punzocortantes especialmente en los cines, para poderse lastimar, incluso también lo dejaban ahí porque algunos, me recuerdo ya hace años, em, tenían SIDA y esa enfermedad y entonces para que otro también lo tuviera, dejaban esas agujas infectadas ahí para que alguien más se infectara. Esa era, esa era mala, esa era mala fe, ¿te acordás? Sí. Entonces, pues eso no es pensar en el prójimo, sino eso es, bueno, a mí me está yendo mal que le vaya mal a otro también. De ninguna manera son buenas maneras, esas son malas maneras y son malas maneras de actuar con nuestro prójimo. Entonces, como bien dice aquí, tenemos que aprender a portarnos como gente civilizada, ¿verdad? Entonces, y no dejarle toda la carga a los colegios, a las escuelas, a los institutos, porque como vimos en las lecturas anteriores, ahí solamente hay una instrucción. La formación se va a producir especialmente en casa, en nuestros hogares. Pero hay unas culturas que son bien respetuosos. Ustedes los japoneses creo que son bien. Los japoneses en ese sentido tienen mucho que Los ver. también, Los hindúes parece que también sí. Los, sí. los ingleses. Ellos siguen todavía con todo, ¿cómo se llama? Incluso los hindúes, si no tienen el permiso de los padres para casarse, no se casan. Sí, eso sí, me recuerdo que Sí, también estaban manteniendo, ¿va? Eso sí, en algunos lugares es excelente porque, por ejemplo, en Japón, a todos, no hay personas en el servicio de limpieza, sino que todos los alumnos, todos los estudiantes les enseñan desde pequeños a hacer la limpieza de sus establecimientos. Entonces vemos incluso a japoneses que salen de su territorio y
y van a otros países, ¿verdad? Que ven como tanta suciedad, ellos mismos se encargan de ir recogiendo esa basura y la van colocando en su lugar. ¿Qué es Eso lo que pasó aprendieron? en el Mundial pasado. Ajá. México se enfrentó contra Japón y ¿Verdad? México dejó todo su lado bien lleno de basura y todo, ahí se fueron. Ajá. Y los japoneses, todos, hasta los jugadores, se pusieron a limpiar hasta la basura de los mexicanos Los también. mexicanos, sí, vemos la cuestión de las buenas maneras, de las buenas costumbres, ¿verdad? Pero son enseñados. Si ellos no les hubiera, nadie les hubiera enseñado, no actuarían de esa manera. Pero como les enseñan a ellos esos buenos hábitos, entonces lo realizan, ¿verdad? Y qué bueno, porque entre sí son muy solidarios los japoneses. Y eso es, ese es de los buenos hábitos que hay que reconocerlos, ¿verdad? Que ellos se van ayudando en lugar de ponerse trabas, ¿verdad? Eso. Bueno, entonces vamos a finalizar nuestra reunión del día de hoy con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre las cuales imploramos la misericordia de Dios. Así sea. Así